Grabar en este equipo. Bueno, estamos por empezar, ¿sí? Bueno, sí, sí, bueno, voy a estar acá, mira. Sí, sí, sí. Te dejo acá por si tiene luz. Bueno, en el día de hoy vamos a meternos con este dispositivo que venimos amenazando hace tiempo. Ya hace varias clases, mencionándolo, el SysTick. Y yo dije ya varias cosas al respecto. Me gustaría saber si queda claro que es una pieza gris dentro de este microcontrolador, porque formalmente es un periférico, es un timer, es un dispositivo, una pieza de silicio que realiza una tarea específica y que le brinda servicio al microprocesador concretamente, pero tiene la particularidad que está dentro del core. Es decir, la idea, el corazón de lo que ARM diseñó y le vendió a NXP, a Motorola, a HP, a todos los fabricantes para hacer Cortex. ¿Mm? Entonces, está ahí adentro. Y por ende, está en su interrupción, que es un timer, y entonces no nos interesa no nos interesa tanto lo que cuenta, sino su vencimiento. Al vencimiento generará una interrupción y nosotros tendremos que hacer algo con eso. La habilitación, por estar dentro del core del micro, su vector de interrupción está dentro de esas 16 primeras posiciones que el otro día hablábamos, donde están las excepciones, también. Y obviamente su rutina de atención de interrupción tiene un nombre específico, distinct-handler, que hay que mantener para que la vectorización se pueda llevar adelante tal como la vimos en la clase pasada. ¿Mm? Bueno, entonces, un temporizador, ahora vamos a ver, no deja de ser un contador, es un contador o sea, un temporizador, si cuenta tiempos, que cuenta pulsos, de reloj, ¿no? Vamos a conocer cómo funciona, sus características, sus registros, y por ende lo vamos a configurar. Vamos a hablar sobre la ISR y sobre el final vamos a decir, porque yo les vengo diciendo, che, cuando veamos teclado vamos a tener una clase de teclado. Cuando veamos entrada digital vamos a tener una clase de entrada digital. Cuando veamos UART o comunicación serie tendremos una clase UART. Pero acá no vamos a tener una clase y eso lo vamos a comprender cuando terminemos la clase de día de hoy. Entonces vamos a explicar a ver de qué se trata todo esto. Hola. Bueno, tendría que darme bola a esto y no me da. A ver, ¿qué no me deja? Bueno, tengo que ponerlo ahí. Ahí está. Muy bien, es un timer sencillo. Por ser un timer no deja de ser un contador de pulsos. Eso, o sea, porque contador puede ser de cualquier cosa, puede contar vacas, puede contar personas que pasan por algún lugar. Ahora, si cuenta tiempos, es un timer. ¿Mm? Está ubicado en el SysTick, en el core del micro, perdón. Está ubicado en el core del micro. Ya eso hemos venido comentándolo al respecto. Y tiene la particularidad de ser un temporizador de 24 bits. Claro, nuestro micro de 32, pero el SysTick es de 24. Eh, o sea, este y todos los micros que vienen con SysTick tienen otros timers para otras prestaciones de 32 bits, pero este en particular es de 24. O sea que los bits superiores no son tenidos en cuenta y su valor actual, current value, es de 24 bits. ¿Mm? Entonces, la idea es que genere un tick, nuestro marcapasos, genere un tick
n milisegundos. Digo n porque está en el orden, cuando, si uno se pone a leer la documentación que hay alrededor de este micro, te dicen que está todo pensado para que sea para alrededor de 10 milisegundos. Pero eso lo puedes acomodar a 2,5, a 5, a 1. Muchas veces vamos a hacer las cuentitas con 1, porque es cómodo. Hacer las cuentitas y lo ponemos en un milisegundo y hacemos más fácil la cuenta. Pero en definitiva, es para dar servicio a la temporización de maquinaria, de la vida cotidiana, donde tenés temporizaciones que están del orden de los milisegundos, pero tenés temporizaciones que están del orden de los segundos. ¿Y cómo haces? Y bueno, si estás en 2 segundos y lo habías puesto en un milisegundo, contarás 2000 y tendrás 2 segundos. O sea, en definitiva, eh, cuando venza el timer, haré cosas. Una de las cosas que naturalmente podría hacer será decrementar variables. Y si yo conozco la base de tiempo, es exacta, y un milisegundo, y puse una variable en 10 y cada vez que vence la voy descontando, 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 cuando llega a cero, ¿qué pasaron? 10 milisegundos. ¿Mm? Eso es el salto que vamos a dar a partir del día de hoy. Ustedes recordarán en este ejemplito que venimos haciendo y que nos viene acompañando desde que aprendimos a atacar los registros del micro, en donde encendemos y apagamos LEDs. La temporización la veníamos haciendo isomenómetro, digamos, ¿no? Haciendo eh, ciclos for, sin saber con certeza de cuánto tiempo es, pero lo hacíamos para más o menos visibilizarlo. Y ya, ahora vamos a saber de cuánto es nuestras demoras. O seremos capaces de saberlo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre al vencimiento? Una interrupción. O no. La tengo que habilitar la interrupción. Ahí habrá un bit en alguno de los registros donde le diré quiero laburar con interrupción o no. Lo natural es laburar con una interrupción, pero se puede, este bicho también te deja un 1 en algún lugar que vos podés pulear, hacer pooling para saber si venció o no. Pero en definitiva, tengo que atacar algo al vencimiento y para eso está lo más cómodo, es la rutina de atención de interrupciones con el nombre que el fabricante nos provee. ¿Mm? Y un flag para hacer pooling si es que queremos. Ok. A partir de estos ejercicios que vamos a seguir haciendo crecer a la medida que vamos presentando nueva parte del hardware del micro, vamos a ir agregando eh, cosas a la configuración del microcontrolador, que en principio vamos a hablar de una caja negra porque no se excede en cuanto a la profundidad del tema. Entonces, hay un determinado archivo, que no me acuerdo cómo se llama, oscilador.c, ¿no? El oscilador.c, que toca algunos registros del SICOM, que algo vimos ahí donde está el CISA, HBB, contraflow, para dejar el oscilador de nuestro microcontrolador funcionando a 30 MHz. Si uno no hace esta magia, si uno no agrega estas instrucciones, el micro arranca igual y arranca por defecto un valor de 12 MHz, si mal no recuerdo. Eh, entonces, como ahora vamos a medir tiempo, necesitamos tener certeza del valor del oscilador. Entonces agregaremos en nuestros proyectos un archivo oscilador.c en donde está lo necesario para que sepamos que estamos andando a 30 MHz, que es el valor en principio máximo que este microcontrolador con el que puede trabajar. ¿Estamos? Bien, características. 24 bit, cuenta en forma descendente. ¿Eh?
sea, no es un contador no es que voy a ir hasta, che, lo cargo con tal valor, arranca en cero, cuando llegó a tal valor. No, lo más fácil es comparar con cero. Entonces, uno de los registros que tiene este microcontrolador es el contador propiamente dicho. Cada vez que vence habrá que recargarlo. Vence, habrá que recargarlo. Vence, interrupción, habrá que recargarlo. Entonces, siempre es mucho más fácil contabilizar contra cero, porque entre otras cosas, los assemblers de todos los microcontroladores tienen varias instrucciones que cotejan contra cero. Es más fácil de verificar. El el código es más eficiente controlando contra cero. Entonces, un contador descendente. Llega a cero, genera un evento, típicamente apunta a un tick de 10 milisegundos, del orden de los 10 milisegundos, entre 1 y 10 es lo más natural. ¿Cómo terminará esto? Y esta imagen de cómo terminará esto la vamos a ver cada vez que nos enfrentemos a un nuevo hardware en este año. ¿Cómo terminará esto? Va a terminar con una inicialización y con una ISR. Cuando veamos otro periférico, ¿cómo va a terminar? Con una inicialización y con una ISR. En el medio habrá que hacer una clase, esa cosa. Pero que vas a tener que inicializar el hardware, que vas a tener la interrupción, eso lo vamos a hacer en todos los periféricos. ¿Damos hasta acá? ¿Sí? Bueno, tiene 4 registros, solo 4. Y de los cuales, de hecho, nos van a interesar 2. Este, fíjense, tiene un registro de calibración, un registro de recarga. Los nombres son los nombres que pone el fabricante, RBR, Reload, no sé cuánto. El registro contador propiamente dicho y el registro de control y estado. O sea, acá puedo leer algunos bits y escribir algunos bits para realizar controles. Los nombrecitos pueden cambiar los nombrecitos de los registros pueden cambiar de micro a micro dentro de la misma línea. Pareciera que, ahora vamos a ver algunas de esas diferencias. Pareciera que los equipos que hicieron la documentación del LPC 1769, que era el que usábamos antes, es un equipo diferente al que hizo la documentación del LPC 45. A pesar de que tienen el mismo core, los registros los llamaron de distinto modo. Y con eso hay que convivir. Muy chinos. Muy chino, ¿no? Sí, son grupos independientes que no se hablan entre sí. Bueno, entonces tenemos registro de control, registro de recarga. Nosotros lo vamos a poner con control y estatus, podría ser esto. Recarga, registro de contador y el registro de calibración, que en principio vamos a usar su valor por defecto y no nos va a calentar. ¿Ah? Eh, Su mapa de memoria. Una buena noticia, están uno al lado del otro. Es una buena noticia, ¿no? Porque podemos apuntar al primero y con apuntar al primero, porque fíjense, está 10, 14, 18, C, uno atrás del otro. En este orden que establece el fabricante, lo cual es buenísimo o cómodo. Aquí, como es un periférico sencillo, cuando avancemos en la clase del día de hoy, o sea, lo primero que vamos a hacer es aprender a atacarlo como ya sabemos, es decir, un puntero altero al comienzo y lo vamos a ir referenciando para ir atacando cada uno de los registros. Pero vamos a aprender otra técnica de atacar estos dispositivos, que es usando campos de bits y unión. Dado que es un periférico sencillo, vamos a ver las diferencias o las posibilidades, las ventajas, los pros y contras. Más que nada porque ustedes en general en su vida elegirán la manera que quieran acceder a los registros.
salvo que tengan un jefe que les pida hacerlo de determinada manera. Entonces, tienen que tener las dos perspectivas. Puede haber más, pero son de las más comunes. Ok, entonces, tenemos el registro contador. Acá hay una serie, una serie de imágenes que tratan de ayudar a terminar de entender este procedimiento. ¿Por qué me cambian los nombres? Fíjense que este se llama STCUR y acá se llama SIS-CBR. Este se llama Streload y aquí se llama SIS-RBR, es lo que les estaba contando, de que el 1769 se llama de una manera, en el 45 de otra, y pueden cambiar, y hay que convivir con eso. Lo que queda claro es que todo SysTick tiene un control, una recarga, un contador y una calibración. ¿Está claro esto, no? ¿Sí? Ok. Entonces, acá no sé si lo alcanzan a ver, hay un 3, 1, 1, termina acá. Entonces, dado el enable, activé, 3 pasa a 2, después pasa a 1, después pasa a 0, y en el momento que pasa a 0 se rebate, se vuelve a poner o sea, desborda, estaba en 3, 2, 1, 0, desborda, se vuelve a poner todos en 1, para luego volver a recargarse en 3 y reiniciar. ¿Mm? O sea, uno lo carga con un valor y la recarga un valor n, y la recarga va a ocurrir n más 1, porque se rebate, porque llega a 0 y no se queda en 0. Se pasa de la ruta, se da la vuelta, pasa todo a 1 y recién después se recarga. ¿Eh? Yo le pongo un valor, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque dentro de un ratito, cuando hagamos las cuentas, en un momento dado, el fabricante me dice que para recargar hay que usar esta fórmula. Y van a ver que hay un más uno. Y es esta, la culpable es esta. Que es uno más. Ok. Acá es la misma presentación, pero más grande, para que lo estudien, vean en su casa. O sea, habilité, entonces, arranco, ¿no? Uno, dos, tres, rebato, uno más. Y entonces aparece la orden de recarga, aparece el flag de, che, terminé de contar, llegué a 0, y aparece la interrupción. Yo después uso lo que quiero. O sea, normalmente vamos a usar la interrupción. ¿Está? Lo que nos interesa a este bicho es su vencimiento, no su valor. No me interesa el valor. El valor, una vez que lo establecí, listo. Yo sé que me va a dar un tick cada n milisegundos. Lo que me interesa es su vencimiento. Bueno, el registro de control. El registro de control, acá teníamos el enable, la habilitación de interrupción y el flag de termine de contar, llegue a 0. Porque en realidad lo llamamos registro de control, pero es un registro de control y estatus. Estatus, porque el flag de terminé de contar no lo escribo yo, lo escribe él para decir terminé de contar. Entonces lo leo. Cuando uno habla de estatus es para leer, cuando uno habla de control es para escribir. ¿Estamos? Entonces un registro de control y estatus es este que está acá, y entonces que se puede llamar así o se puede llamar así, nos la bancamos. Este es un registro de 32 bits, en donde el bit 0 es el enable, el bit 1 es el que habilita la interrupción, el bit 2 después lo vemos, tiene otra explicación, y después el bit 15, creo que es eh, es el flag, terminé de contar. ¿Estamos? Bien. Y todo lo de otros bits, salvo el 2, que enseguida lo vamos a ver, no tiene no tiene ninguna importancia. O sea, no están definidos, no se usan. Bárbaro. Entonces, si yo quiero que esto labure, tengo que poner un 1 en el enable. Tengo que habilitarlo. Si quiero que labure por interrupciones, tengo que poner un 1 en el bit in. ¿Mm? Ok.
Las interrupciones en los periféricos, el otro día estuvimos hablando de la NBIC, ¿no? La NBIC es el controlador de interrupciones del sistema. Yo le dije que todo periférico tiene una llave individual de habilitación del sistema de interrupciones del periférico, y después hay que ir al NBIC y mover un bit para darle la orden al NBIC que labure con ese periférico. ¿Recuerdan? ¿Sí? Algo para el CITIC. El CITIC no necesita ir al NBIC. ¿Por qué no necesita ir al NBIC? Porque está en el core del micro. Muy bien. Esa es la respuesta. Todos los demás que no están en el core del micro, además, todos los demás que no están en el core del micro, cuando veamos cualquier otro periférico, va a tener un bit que le habilita la interrupción, pero después tenés que ir a tocar el NBIT para habilitar para que el NBIT sepa que va a laburar con esto. Muy bien. Bueno, ¿y qué cuenta el SysTick? Como temporizador que es, cuenta pulsos de reloj, cuenta pulsos de reloj del oscilador del micro. Tiene una entrada, entonces cuenta pulsos de reloj. Dependiendo de qué córtex, este es un córtex de los más chiquititos, otros córtex como el que elaborábamos antes tienen otras posibilidades, como por ejemplo incorporarle una señal externa. Estamos hablando de otros microcontroladores que usábamos antes, tenía 100 patas. Entonces podía disponer de una pata para una señal externa. Acá tenemos muchas menos patas. Entonces, en este córtex, el fabricante nos deja o la señal del micro o la señal dividido 2. O la señal del micro o la señal dividido 2. Y eso, ¿cuál de las dos voy a usar? Lo selecciono con el bit que antes lo escondimos en este signo de pregunta. Clock source. Ahí, clock source. Ahí no me acuerdo. Supongo que si está en cero viene por acá, y si no viene por acá, eso hay que leer el micro. Entonces, los 4 bits usables del registro de control y status son estos 4. ¿Está? Con flag no lo vamos a usar porque nosotros vamos a laburar por interrupción. Nos van a interesar estos de acá. Vamos a laburar con la señal, con la cuenta no la vamos a dividir por 2 a la señal de entrada, así que estará por defecto en un determinado valor club source. Vamos a habilitar las interrupciones y vamos a habilitar que comience a funcionar. O sea, ¿se acuerdan cuando estaba el muchacho y decía cómo termina esto? Habrá una inicialización y habrá una ISR. En la inicialización voy a tener que tocar estos bits de acá para que haga lo que yo quiero. Listo, voy a laburar, le habilito las interrupciones y después escribí la rutina de atención de interrupciones para que a su vencimiento la resuelva el problema. ¿Son, son iguales, solo que el segundo es la mitad de largo? ¿O cambiaron? ¿Son iguales quién? Es el de acá y. ¿Este? Claro. Este es la mitad de este. Oh, ¿Ve que dice dividido 2? Pero esto es en el LS845. En otros córtex más grandes te ofrece otras opciones que suele ser una frecuencia externa. ¿Mm? Pero es una anécdota en este caso. Nosotros vamos a laburar con este que está acá y ya. Bien. Sí. En el bit 1, el tick int, ¿qué es lo que configuramos? Habilitamos la interrupción del SysTick. Si no la habilitamos, no se llama. ¿En el email o en el tick int? No. En el enable le decimos contá, decrementate. Y en el tick int le decimos, cuando llegás a 0, anda a buscar la interrupción. ¿Está? Porque podrías laburar por pooling. Es decir, le podrías decir, empezá a decrementarte, yo voy a ir preguntando por el count flag. Cuando se ponga en 1 es que terminás. Lo cual es una tontería, estupidez. Lo hacemos por interrupciones mejor. Ok. ¿Alguna otra duda? Vale. Bueno.
Este muchacho está mapeado por acá arriba. Las direcciones las establece el fabricante, ya vimos que son consecutivas, arranca desde acá. Obviamente el fabricante me da unos defines para que yo use. Enseguida vamos a ver. ¿Eh? Y todo, perdón, y está acá en todos los córtex. En todos los córtex semi está el científico, en todos otros córtex también. No, no sé. En los N. En todos los córtex de la línea M lo van a encontrar siempre en el mismo lugar. Ok. Estos dos son los que vamos a utilizar con convicción. El registro de calibración lo vamos a dejar, como les dije, con los valores que vienen por defecto. Eh, el registro contador, ustedes dirán, chicos, ¿cómo no vas a usar el registro contador? Porque no me interesa qué valor tiene. No me importa qué valor tiene. A mí me importa con qué valor lo recargo cada vez que se rebate. Entonces, ¿para qué lo quiero leer? Si no, si lo único que quiero saber es si llegó a cero. ¿Mm? Entonces, nos va a interesar calcular bien el valor de recarga y, por supuesto, configurar el control. Acá hay una imagen que encontré recientemente, está buena. Dice, está. Encontré el otro día, me pareció piola. Porque te muestra, ¿viste? Sí, No la teníamos. Eh, te muestra todo el conjunto del sistema. ¿Está? Bien. Bueno, esto es un repaso de cómo vamos a modelizar el SysTick a partir de cosas que ya conocemos. Eh, eh, Dada una posición de memoria, cada, cada registro va a ocupar 4 bytes, porque son de 32 bits. Acá están los nombrecitos que pone el fabricante para nuestro micro, cómo los agrupo, obviamente, en una estructura. Y luego hago un tipo de dato. Entonces, typedef struct sysdig, sysdig, -t, todos los tipos de datos terminan en -t, no es una norma, pero eh, es lo más común, es lo que se estila. Bueno, ¿por qué cambian los nombres? Ya sabemos. O sea, aquí en este caso, fíjense que este es el nombre que está en el 845. Y habíamos visto por ahí otros que estaban en el 1769 y acá hay una estructura que tiene estos nombres, que no son ni los del 845 ni los del 1769, pero son los que ofrece el fabricante. Entonces me acomodo a lo que me puso en el punto H. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, vamos. Te acomodamos. Básicamente, en el orden en que están, en el orden en que están en la hoja de datos. Control, recarga, contador, calibración. Control, recarga, contador, recurrent, por eso dice puro, y calibración. Va. O sea, no se permitan confundirse por el tema de los nombres, porque son realmente pocos registros y es fácil de interpretar. Naturalmente, una vez que tengo el tipo de dato, puedo castear a la dirección de comienzo un número constante y a partir de castear a la dirección de comienzo puedo apuntar a los distintos registros dentro de mi estructura. Esto ya lo conocemos. Ok, tengo mi puntero y a partir del puntero llego a cada uno de los registros, que son de 32 bits y están uno atrás del otro. Bárbaro. Bueno, esta es otra mirada, un poquito más en detalle. Fíjense que acá está el valor de recarga, el contador, acá está la selección del clock, que tiene que ver con el clock source que antes le contaba. Acá está el enable, que habilita que este empiece a contar. El tick int, que habilita las interrupciones a través de esta AND. Si tick int está en 1 y con un flag, aunque uno no labure uno no labure haciendo pooling, con un flag se va a poner en 1 cuando termine
de contar. Entonces, estos dos se van a poner en uno en esta operación y llamarán a la rutina de atención de interrupciones. Bárbaro. Bueno, el registro de control y estatus, ya lo conté. Si tienen alguna duda, vamos avanzando. Hay mucha información en el PPT, como de costumbre, trato de cargar los PPT con información con el objeto de que después cuando estén todos en su casa tengan más de una mirada para repasar sobre punto. Estamos grabando hoy. Estamos grabando, vamos a ver cómo sale con la nueva camarita. El registro de recarga. El de control y estatus ya vimos, son 4 bits locos, ya sabemos qué hacen. Eh, el registro de recarga es el valor que tengo que calcular para que me dé los tics que yo quiero. Es un dato importante y se usa en la inicialización. Debe ser inicializado, lo vamos a ver en un cachitín, un poquito más adelante, usando las fórmulas que me da, la fórmula que me da el fabricante. Y después tenemos el registro de control y el registro de calibración, que no lo usaremos, o sea, lo dejaremos por defecto. Y el registro de cuenta, que sabemos que cuenta. Se recarga, llega a cero, se rebate, no me interesa su valor, me interesa su vencimiento. Bueno, acá está cómo cargar el RBR. El fabricante nos dice que la cantidad de tics, o sea, el periodo, perdón, no la cantidad, el periodo que yo quiero obtener entre ti, yo quiero que me interrumpa a los 10 milisegundos, a los milisegundos, a los 2,5, es un dato que, bueno, que en principio uno elige, ¿no? Yo quiero tantos tics. Ok, dado la cantidad de tics, tenés que hacer este más uno, que ya vimos que tiene que ver con el rebasamiento del contador, que al llegar a cero se pasa completamente a uno y recién después ahí se carga. De ahí sale el más uno, por eso aparece el más uno. Y el periodo del clock, que es la frecuencia, la inversa de la frecuencia. ¿Tá? El fabricante dice, che, vos lo conocés, sabés lo que querés, alguno de tus valores, muy probablemente, despejar reload y vas a tener el valor de recarga para poner en el RBR. ¿Mm? RBR, registro de recarga. Entonces, este clock lo paso acá dividiendo y por ende lo paso multiplicando como frecuencia. Este es un valor en 30 millones, 30 megahertz. El valor de TIC, el que yo quiera, 10 milisegundos, pongámosle, reload más 1, con lo cual puedo despejar reload y me queda la cuenta que yo necesito hacer. Esta es la cantidad de clocks entre interrupciones. ¿No? Esto no es algo que hay que razonar. El fabricante nos cuenta cómo funciona. La frecuencia la conocemos. El periodo entre tics lo deseamos, queremos que sea tal, entonces lo único que nos queda es calcular el reloj. ¿Estamos acá? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro por acá que te veo así? Bien. O sea, otra vez, no es que tenés que entender de algo que venía del pasado. Esto lo ofrece, el fabricante dice que funciona así. ¿Está? Bárbaro. Entonces, algunos ejemplos. F-clock por TTX menos 1. F-clock por TTX menos 1. El valor de recarga. Si yo laburo con 12 MHz y quiero 10 milisegundos, bueno, 12 MHz por 10 milisegundos me da 120.000, me da este valor. Este valor lo paso a EXA y lo cargo en el RBR. ¿En qué momento? En el momento de la inicialización. Porque yo laburo con 12 MHz y cargo ese valor en el RBR, voy a tener un tic cada 10 milisegundos. Si cambio la frecuencia, no va a funcionar más cada 10 milisegundos. ¿Estamos?
Si de pronto tengo 30 MHz y quiero un segundo, está fuera de contexto para el SIG. Voy a laburar con 30 MHz y quiero que me interrumpa cada un segundo. Eso me da casi 30 millones, y si ustedes se fijan, 2 4 6 7 7 por 4 28. Y nosotros tenemos un rango de 24. El CIPIC es de 24 bits. ¿Eh? Por eso es que es un dispositivo pensado para generar tics en el orden de los milisegundos. ¿Eh? Vos querés generar más tiempo que haya. Bueno, generate el tic cada n milisegundos y luego hace el decremento de variable que corresponda para llegar a un segundo. ¿Estamos? Me interrumpe cada un milisegundo. Bueno, pongo una variable a 3600 y cuando llegue a cero, paso un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el propio dispositivo, para valores de frecuencia de los decenas de megahertz, este es su valor máximo, en nuestro caso, bueno, tiene límites. ¿Mm? Cambio, si quiero entre 30 MHz y un milisegundo, que es algo que podría decir típico para nosotros, sería esa otra cuenta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la fórmula nos la da el fabricante, nosotros la tenemos que calcular, dada o dado un determinado valor dado un determinado valor de mi oscilador, de mi frecuencia de clock, tengo que poner el RBR que corresponda, que es el que cada vez que el contador llegue a cero, se rebate y se vuelve a cargar con el valor que puse en el RBR. Y se repite el ciclo, y se repite el ciclo, y se repite el ciclo. ¿Estamos? Están medio dormidos, ¿eh? Ni una. Sí, están dormidos. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo manejamos. Tenemos nuestro registro de control y status. Tenemos nuestro registro de recarga, que son los que nos interesan. Tenemos el registro el contador, que no nos interesa. Tampoco me voy a ocupar del registro de calibración, que son especificidades que no vienen al caso para este contexto. El fabricante que me va a ofrecer lo de siempre. Me va a ofrecer un tipo de dato, me va a ofrecer, me va a ofrecer el tipo de dato. Y ya de por sí no coincide con los propios nombres de los registros, pero me ofrece eso. Me va a ofrecer una etiqueta para la dirección base, y me va a ofrecer un puntero, ya hecho de la manera que hemos visto hasta acá. Y también me va a ofrecer distintos máscaras. Me va a ofrecer máscaras para llegar a cada uno de estos puntos, ¿no? Para llegar a cada uno de estos puntos. Me lo ofrece por defecto. Yo puedo usarlos o no. Fíjense que son nombres largos, pero tienen un criterio. Cuando uno se acostumbra y labura todo el día con esto, ya sabe que el fabricante te va a poner acá primero el nombre del bloque para el que está laburando, después el nombre del registro para el que está laburando y después algo que tenga que ver con el bit para el que está laburando. ¿Eh? Y te va a decir si es una máscara o si es la posición, para que vos agarres uno, agarres el otro, lo elijas y operando a nivel de bit, pongas un 1, pongas un 0, usando las máscaras. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habíamos visto que esta era la formulita que nos ofrece el fabricante y vamos a tener una rutina de inicialización donde voy a recibir
O sea, la rutina de inicialización la hago yo. Esta no me la da el fabricante. Yo digo, che, el SysTick está para generar ticks en milisegundos. Entonces yo quiero recibir en la función de inicialización el tiempo en el periodo en milisegundos. ¿Sí? Entonces lo recibo en esta variable arbitraria de tick, tick en milisegundos. Como tick está en milisegundos, como tick está en milisegundos, la frecuencia que está en megahertz la divido por 1000 para compensar el 10 a la menos 3 con el 10 a la 6, en realidad 10 a la 3 más 10 a la 3. Eso representa la M del milisegundo, digamos, en la cuentita. Claro. Entonces, tengo acá la cantidad de clocks entre interrupciones. Es decir, yo generé que mi SysTick me interrumpa cada un milisegundo. ¿Cuántos clocks hay en el medio? Esa es la cuentita. La cuentita está entre la frecuencia y los tics. Por supuesto, sí. O sea, dividido 1000 no se vuelvan locos, porque si quieren, en lugar de recibirlo en milisegundos, lo recibimos en segundos. Vimos 0,001. ¿Sí? Y entonces en la frecuencia ponemos 30,000,000. Hacemos la cuentita y lo mismo. Como lo recibo en milisegundos, lo divido por 1000. Esa es por comodidad lo recibo en milisegundos porque es lo que me conviene. Corregime si ves algo. Sí, hasta ahora estamos igual. Ah, perfecto. Porque bueno, vieron que les dije que había cambiado, hoy cambié las diapositivas de este PPT y acá había una diferencia. Por eso es que si están viendo el viejo van a encontrar una variable que la volé o la volamos. Bueno, entonces, dado mi clock ticks, que no deja de ser la cuentita, no deja de ser la cuentita que me permite hacer el cálculo para el reloj. Clock tick menos 1, fíjense que habla de 1 UL. UL es unsigned long, lo que está diciendo es, che, este es un número largo. Puede putearlos o no, si lo ponen o no lo ponen, pero está bueno que lo vean porque pueden encontrarlo por ahí dentro de códigos escritos por otras personas. ¿Está? Entonces, el valor de recarga realizado por esta operación se carga en reload. SysTick es el puntero que me permite llegar a reload. Se pone en cero el contador para que, o sea, tengo que, en la inicialización tengo que cargar a la recarga, o sea, el R verde. Poner en cero el contador para asegurarme que en el próximo clock desborde. Porque si desborda, llama a la recarga. Yo quiero arrancar prolijito. Che, yo no sé en qué valor. Si yo no pongo en cero el contador y el contador está en un valor basura, y arranco, le doy enable, empezó a descontar. Y va a pasar un pequeño tiempito hasta que llegue a cero. Recién ahí se va a rebalsar y recién ahí se va a cargar con el valor que lo programé. Entonces, si yo quiero que se programe inmediatamente, lo pongo a cero para que en el próximo clock desborde y obligue a cargar el valor de recarga. ¿Mm? Finalmente, usando las máscaras que me ofrece el fabricante, y usando operadores a nivel de bit, como verán, estamos hablando de OR, lo que le digo es, che, voy a usar el clock interno. El clock interno es el clock del sistema, 30 MHz en nuestro caso. Voy a habilitar la interrupción y voy a comenzar a contar. Y hecho esto, listo. Configuré mi SysTick. Al activar Enable empezó a laburar. Al poner un 1 en Enable empezó a laburar. A partir de ahí tengo que tener una interrupción realizada en el SysTick Handler, o sea, un código escrito, porque si no se te va a colgar. ¿Está? O sea, yo lo quiero probar, tengo que tener la inicialización y tengo que tener la ISR. Este es un código que vamos a usar sistemáticamente. O sea, ustedes para hacer proyectos van a tener que siempre cargar el RBR, siempre poner a cero el contador,
siempre habilitar los flags que correspondan y con eso arrancamos a laburar con el SysTick que nos va a acompañar todo el año y va a ser nuestro marcapaso. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Está claro o más? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, acá están las máscaras y acá este pedazo en blanco que quedó acá es porque en realidad habría que, o sea, como ya sabemos, el registro es los registros son de 32, pero el CIFIC es de 24 bits. Entonces yo no le puedo pedir que me haga tics de 1000 milisegundos, porque ya sabemos que va a desbordar. Entonces tengo que asegurarme que no paso de este rango. El rango es los 24 bits. El rango es 24 bits. Entonces, la multiplicación de estas clock sticks no tiene que ser superior a este número que está acá. Si no, no, el SysTick no me sirve. Estoy enviando un valor de milisegundos inapropiado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digamos que esto ya es un sellito. A partir de acá tenemos que entenderlo. Ustedes lo van a usar, pero no tienen que quedarles dudas de por qué usamos este código o que no usamos otro. Cualquier circunstancia, vuélquenla en clase, así lo charlamos. ¿Puedo avanzar? Tengo miedo. Pero bueno. Bueno, igual esto no es como que lo van a usar todas las clases a partir de ahora. Sí, Igual. ok. En un momento va a cantar. Entonces, como antes le contaba, el fabricante nos ofrece un modo de acceder a los registros, que están lo de siempre, ¿no? Al estar los registros juntos, me ofrece un puntero al comienzo, armé una estructura de datos, con ese puntero puedo llegar a cada uno de los registros. Pero como es un periférico sencillito, vamos a aprovechar para hacer una derivación y ver otras posibilidades de inicialización. La idea es estudiar esto de los campos de bits y uniones. ¿Qué tal? ¿Han visto este tema en informática 1? Sí. ¿Sí? Famosísimo. ¿Sí o más? Bueno, cuéntenme así. No, levanten la mano y los que vieron campo de bits. Aquí los puedo publicar un poquito a los profes de Info 1. Ok, el campo de bits vieron la mitad y le vamos a poner uniones. Están tímidos, pero Tímido. te lo ponen. Ok. Entonces, un pequeño repasito. Volvemos a casita. C, la C es de casita, por favor. Sí. En vez de C más. Un campo de bits es una estructura especial que nos permite dividir el contenido en grupos de bits. Dado un tipo de dato, lo puedo dividir en cantidades de bits. Es un artificio que permite utilizar como si fueran variables, miembros de tamaño arbitrario en estructuras y uniones, ¿no? Entonces, yo tengo acá una variable de 16 bits y puedo establecer un valor para este, un valor para este, un valor para este. O sea, puedo establecer campos dentro de la variable. ¿Eh? Eso suena parecido a nuestros registros, ¿no? Los registros que estamos viendo en el micro tienen campitos de 1 bit, de 2 bits, de 3 bits que te representan cosas, y entonces puede ser apropiado. Entonces, un campo de bit usa la palabra clave struct. Este es un nombre para declarar el tipo de datos, puede ser cualquiera también. Y este es el nombre de la variable del tipo campo de bit. Y la manera de darnos cuenta de que es un campo de bit es que aparecen estos signos de 2 puntos que están acá, que junto con el número que tienen a la derecha establecen el ancho del campo de bit y son consecutivos, es decir, no puede haber saltos en el medio. Si hay un salto en el medio hay que poner reservado y esas cosas, ¿no? Armar toda la estructura para que quede prolijita y ocupe todo el ancho del tipo de dato que estamos estructurando a nivel de bit. Bueno, bárbaro. Entonces, por ejemplo, en una variable de 16 bits que ocupa 2 bytes,
O sea, yo tengo la variable de 16 bits, pero le digo, che, mira, va a haber un campito que se llama A de 3, va a haber otro de 2, va a haber otro de 5, y entonces ocupo los dos, lo que siguen, ¿no? Va a haber uno de 4, va a haber uno de 6, ahí soné. Entonces, como soné, tengo que agregarle otra variable más y eso queda sin usar y arranco de vuelta porque es otra variable de 16 bits. Esto podría haber sido diferente si en lugar de laburar con una variable de 16 hubiera laburado con una de 32. Este campito lo hubiera aprovechado, hasta acá hubiera llegado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo puedo, dado un tamaño de variable, subdividirla en campitos. ¿Mm? Que me sean compatibles con los registros que quiero representar. Entonces, mi variable dato de tipo struct campo, mi variable dato de tipo struct campo, puedo acceder a sus distintos campitos a través del operador punto. Bien. Y, por ejemplo, puedo utilizarlo para tomar decisión. Si el campito A vale tan verdadero o falso, o sea, está cómodo. Básicamente lo que podemos decir es que se labura más para preparar la previa, se labura más para preparar la infraestructura que te permita usar campos de bit y uniones, pero una vez que lo tenés hecho, es más cómodo el día a día, es más cómodo laburar porque está más a la mano. Bueno, ¿y una unión qué es? Otra estructura especial en donde están solapados los miembros, están pisados uno arriba del otro. En este caso, tenemos dos enteros, dos enteros A y B, que están pisados uno arriba del otro, y tenemos también el vector de dos enteros arriba y un char que pisa sobre el primero, está todo solapado en el mismo lugar. Entonces, es muy común armar una unión entre un tipo de datos y un campo de bit, ¿no? Porque lo podés atacar el registro completo y después leerlo de a campo, o al revés, o podés modificar un campo, ¿no? Y modificar un campo y después lees el registro completo. Entonces, acá tengo un ejemplo, ¿no? Mi unión, donde un entero de 8 bits con un campo de bit de 8 bits, que cada uno de sus bits es un campito. Yo puedo entrarle por cada campito y leer el byte. Hola. O puedo escribir el byte y leer de a campito. ¿Mm? Ah, por Eh, bueno, acá nos acercamos a otro ejemplo donde tenemos una estructura campo de ya la que mostramos antes, que ocupa dos enteros de 16 bits. Y lo estamos uniendo con un entero de 32. Y bueno, como les dije antes, lo podemos entrarle por un lado o le podemos entrar por el otro, por el campo o por la variable que lo contiene en su conjunto. ¿Eh? Acá, eh, acá, la variable que lo contiene en su conjunto le pongo 0, todos los cambios van a ir a parar a 0. La unión que apunta, punto bits, perdón, porque no es un puntero, la unión punto bits, punto D, 12. Entonces pongo 12, que es este que está acá, es este que está acá. ¿Eh? Lo mismo que unión punto bit, punto B, pongo 3, ir a parar acá. O sea, si después voy y leo el Word entero, me va a dar un resultado que tiene que ver con lo que toqueteé a nivel de campito. ¿Vamos? Bárbaro. Bien, este es un resumencito rápido de uniones y campo de bits para que podamos entrarle a nuestro SysTick y podamos pensar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos, en el único lugar donde nos interesa el campo de bits, o sea, ¿qué tenemos en el SysTick? Ya sabemos que el registro de contador no nos interesa. El registro de calibración no nos interesa. Nos interesa el registro de recarga y el registro de control y status.
en el único lugar donde tengo valores en los campitos, en el de control y status. ¿Estamos? Entonces me interesaría poder tener una etiqueta que dijera, se llamara enable, y hago enable igual 1, punto y coma. Habilité el sistema. Enable, que es una etiqueta, literal define enable, que irá para que al desarmarlo, es el campito del bit 0, del registro de control y estatus. Va a resultar más cómodo presentarlo así. Entonces, me hago la estructura de bits. Me hago la estructura de bits. Declaro los nombres. Fíjense que acá hay un reservado de 13 con un flag y un reservado de 15 que complementa esto que vemos acá. ¿Estamos? Acá tengo la estructura de bits. A la estructura de bits le tengo que hacer una unión, ¿no? Entonces, a la estructura de bits la uno con el nombre que corresponde al registro que atiende estos flags que están acá. Y en este caso es control y status, o sea, el registro de control. Entonces, acá tengo la unión. Lo puedo entrar por acá, o lo puedo entrar por acá, y lo puedo leer como quiera. Obviamente acá me falta, porque solamente ataqué esto. Me está faltando completar el resto del tipo de dato. Para completar el resto del tipo de dato, agrego los otros 3 registros, que completan, estos 3, que completan el tipo de dato SysTick-T. Ahora tengo una unión que incluye un entero de 32 unido con un campo de bits para el registro de control y los 3 registros restantes del tipo de dato del SysTick, que ya estuvimos viendo. Entonces, al tener esta situación así, yo ahora, lo que antes le comentaba, podría tener en mi punto H, podría tener estas etiquetas donde digo, che, enable es sysdic que apunta a bits.enable. Tickint es sysdic que apunta a bits.tickint. Entonces después simplemente no tengo, si yo tengo este soporte en el punto H, después tengo que hacer enable igual on. Tickint igual on. Y el otro que es clock source. Clock source igual, no sé, lo que tenga que valer ese que no me acuerdo. No sé si es clock source. Supongo que también es uno activado. El registro. Sí, que seleccionás para la base, Sí. que quizás debe ser 0 porque no está dividido. Sí, no me acuerdo qué valor tiene ahora lo vamos a ver cuando veamos los ejemplos. Lo que quiero decir es, me rompo un poquito el traste haciendo un punto H que es un poco más complejo, que no es el que fabricante, y después me resulta más cómodo escribir el código. Normalmente pasa eso. Pero es lo mismo. O sea, no es que che, uno está bien y el otro está mal. Me puede resultar más cómodo laburar de este modo. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer la inicialización y la interrupción. ¿Y qué estrategia usamos para la inicialización? Salvo que en el parcial le pida hacerlo de algún modo, la que ustedes quieran. Pero en el parcial le podría pedir cualquiera de las dos. Porque en teoría ustedes son capaces de laburar con operadores a nivel de bits y uniones. Entonces, no es tan difícil. Lo que hay que hacer es o seguir este camino o seguir este camino. ¿Estamos de acá? ¿Sí? Vamos. Bien. Entonces, la inicialización, antes habíamos visto la inicialización con los recursos que el fabricante nos ofrecía, ¿no? Ahora vamos a hacer la misma inicialización usando campos de bits y uniones. Entonces,
ClockTick lo calculo igual que antes. Bárbaro. Eh, Protejo del mismo modo que no reciba como requerimiento un tiempo demasiado prolongado y como el SysTick es de 24 bits, no me lo pueda soportar. Eh, Ahora, a diferencia de lo que hacíamos antes en la inicialización con lo que nos ofrece el fabricante, uso las etiquetas, ¿eh? Uso las etiquetas que hicimos en nuestro punto H, usando enable, tickin, cloud source, ¿eh? Sys CBR, sys RBR, son los que ya habíamos declarado, perdón, acá. ¿Mm? O sea, dada la nueva inicialización con campos de bits y uniones, bueno, puedo llegar a escribirlo de manera más clara, ¿eh? Ahora lo vamos a comparar como lo habíamos hecho antes. O sea, tengan presente esto y cómo lo habíamos hecho antes, ¿eh? Teníamos SysTick que apunta a reload, había que hacer esa carga. Siempre usábamos SysTick que apunta a algo y en el caso de los flags lo habíamos hecho con la OR, usando las máscaras que nos había dado el fabricante. Esas son las dos posibilidades. ¿Está? Lo hago de una manera, lo hago de otra. Y sí, o sea, la primera parte es igual, en todo caso, una se hace de este modo y otra se hace del otro. Esa es la única diferencia. Ahí está la claridad de ambas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están dormidos, che? ¿O no entienden una boca o estamos bien? ¿Cómo es? Bueno, ahora tenemos que hacer, ya laburamos mucho hasta acá con la inicialización. El SysTick hay que inicializarlo. Hay que hacer el cálculo del RBR, hay que poner el cero el contador para que en el próximo clock desborde y recargue con el RBR que calculaste. Hay que habilitar los flags del registro de control y status que te sirvan. Tick int y enable. Listo. Hiciste esas tres cosas, ya va a funcionar el SysTick. Pero si no hiciste la ISR, se cuelga. La ISR, en cuanto empieza a andar el SysTick, va a ir a buscar algo escrito acá. Algo escrito acá. Y si, como verán acá, por defecto dice while 1. Entonces hay que escribir una que sea fuerte, que no sea weak. Entonces, por ejemplo, vamos a querer encender el LED rojo del stick a una frecuencia de 2 Hz. Un segundo on, un segundo on, sin hacer nada en el main. Sin hacer nada en el main. O sea, yo quiero que esto ocurra. Entonces, si mi main no va a hacer nada, todo tiene que ocurrir adentro del handler, ¿no? Entonces, tenemos una variable que puede ser global o que puede ser estática, como vemos acá. Las variables estáticas mantienen su valor entrando y saliendo de la función. Que le llamamos en este caso con timeout, pero es una anécdota eso. 100, porque si yo hice la cuentita del reloj para que me interrumpa cada 10 milisegundos, si yo esta variable la decremento 100 veces, tengo un segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Acá se nos abre el panorama, digamos. Yo configuré el CTIC y lo eché a andar. Lo configuré para que me interrumpa cada 10 milisegundos. Adentro de la ISR puse una variable que la empiezo a decrementar. Cuando llegue a cero pasa un segundo, porque la puse en 100. ¿Está? Si el CTIC lo hubiera puesto en 1 milisegundo, la variable la tengo que poner en 1000 para que me llegue a un segundo también. ¿Me siguen? Bueno, entonces la decremento, pregunto si llegó a cero, no llegó a cero, me fui. Ahí lo pasas 99 veces, 99 veces entra acá y se va, entra acá y se va, entra acá y se va. La vez número 100 llegó a cero.
Entonces lo vuelvo a cargar. Lo vuelvo a cargar. Que la tengo que preparar para que siga. Y el próximo segundo me vuelve a interrumpir. La vuelvo a cargar. Entonces, pregunto, estamos haciéndolo en C, ¿no? No estoy usando objetos GPIO, como estuvimos viendo. Lo hago en C. Ya vamos a llegar a hacerlo usando objetos GPIO. Entonces, usando una de estas funciones utilitarias que ya estuvimos viendo, decimos, che, ¿está apagado? ¿Está apagado? Acuérdense que con un 1 estaban apagados. ¿Está apagado? Lo enciendo. Si no, lo apago. ¿Sí? Cada un segundo. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, sin haber hecho nada en el main, vamos a tener uno de los LED encendiendo y apagando. Pues lo hace el sistema. Ok. Bueno, ese es el lugar donde dice LED rojo, es porque está en el puerto, en el bit 2 del puerto 1. Bien. Otra forma. En lugar de preguntar por qué pin, set pin, si está encendido, lo apago, qué sé yo, uso toggle pin. ¿No? Toggle pin es la otra variante para que lo invierta. Es más fácil, más sencillo, más corto, más cómodo el código. Bueno, otra estrategia. Otra estrategia. Antes lo que recién veíamos era, che, quiero que se prenda y se apague el LED rojo y que en el main no haga nada. Ahora vamos a hacer otra estrategia. Ponemos en el sysdig handler solamente que vaya descontando una variable que está cargada en otro lado. ¿En dónde? Y está cargada en el main. O sea, es global. Y entonces cuando esta llega a cero, el while 1 está dando vuelta. Cuando la enganche, la vuelve a cargar y hace toggle pin. Lo cual está, siempre decimos que en esta altura del año hacemos cosas, nos tomamos algunas licencias para escribir código, y ahí estamos pinchando capas. O sea, estamos en el main y metiendo los dedos directamente en un registro, no está bien. Pero en este contexto nos sirve para entender la diferencia en, che, mira, esto lo atajo o puedo atajar el problema en el sysdig o lo puedo atajar en el main. Estas son las dos variantes que yo tengo. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? La gente decía que no lo podemos hacer en el main, que este estaría mal para ese ejercicio. Sí, como te dije antes, en esta altura del año nos tomamos algunas licencias. Cuando avancemos un poquito más, vamos a ser un poquito más estrictos para no, nosotros mismos, para que ustedes no nos copien mal. Pero básicamente sí, yo acá estoy, todo el pin está desde el main, estoy metiendo los dedos en el fierro. No está bien, ¿está? Un programa así no lo puedo cortar con facilidad. Claro. Entonces, no está bien. Pero didácticamente, para entender el concepto, me parece que es piola. Bueno, ¿cuál me conviene? En realidad no nos conviene. O sea, ahí dice callbacks. Callbacks es el próximo tema que nos va a tocar y que vamos a abordar la clase que viene, con el que vamos a tratar a lo largo del año. Es el que es un mecanismo estandarizado que nos va a permitir utilizar los servicios del sysdig sin ponernos a programar adentro del sysdig demasiado. O sea, es como que aquello que es firmware tiene que tocarse lo menos posible y generar eh, eh, modificar el comportamiento de ese firmware, pero desde más alto nivel, mandándole funciones y que con un puntero a función la vaya atajando, pero no tocamos ahí abajo. O sea, nos vamos a tratar de que el motor se toque lo menos posible. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de, che, que es otra cosa, callback, bueno, es un mecanismo que ya vamos a ver, pero en el fondo vamos a seguir laburando con variables que se van descontando y que llegado el momento se ejecuta tal o cual
función, que en nuestro caso va a ser algo que le vamos a llamar callback. Che, vamos a ejecutar tal callback, el callback del teclado, el callback de la comunicación seria, el callback de la temporización. Todo vamos a llamarlo de ese modo. Así que ahora estamos para... estamos para... Sí, bárbaro, porque yo entonces, espera, termino de hacer esto, presentamos el ejercicio, nos vamos al recreo y cuando volvemos al recreo vamos a avanzar con temas de C++ que nos van a servir, ¿viste? Porque tenemos que llegar a, ¿cómo se llama? Iteradores, por ejemplo. Entonces, para luego llegar mejor a la semana que viene a Colbas. Entonces, ¿habremos comprendido? Contadores y timers, un concepto que lo reforzamos. Hemos visto el Sysdig Timer con sus registros y hemos visto cómo funciona. Y hemos visto que de los 4 registros nos interesan particularmente 2. El de recarga, que tenemos que hacer el cálculo, y nos interesa el vencimiento del timer, o sea, el hecho del vencimiento del timer que nos lleva a la ISR, y también obviamente nos interesa programar el registro de control y estatus para que funcione adecuadamente. Y finalmente, esto es lo último que les había comentado al principio de la clase. ¿Por qué no nos interesaría hacer una clase Sysdig? No es algo que surja con naturalidad, pero yo le digo, che, mirá, cuando veamos comunicación seria vamos a hacer una clase Google. Que puedo tener más de una comunicación seria. Vamos a hacer una clase canal ADC, que vamos a tener varios canales ADC. Vamos a tener una clase teclado. Podemos tener un teclado, podemos tener varios en nuestro equipo, ¿no? Podemos tener una clase salidas digitales, una clase LED, y podemos tener... ¿Por qué razón no pensaría en hacer una clase Sysdig? Porque hay uno solo. No voy a hacer una clase Sysdig para un equipo que no voy a tener 3 Sysdig dentro de mi equipo. Pues uno solo. ¿Está? Entonces, no digo esto porque, che, loco, estamos estudiando C++, estamos estudiando C. No, estamos estudiando sistemas embebidos y estamos conviviendo con cosas que a veces se hacen en C y a veces se hacen en C++. ¿Estamos? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? ¿Te lo paso? Dale. Chan, chan. A ver. Aquí tenés. Yo quiero ver si voy. Tengo acá. A ver si se ve, si está grabando bien esto. De todas maneras, existen, para que sepan de nombre, no porque entren en la materia, existe un patrón de diseño que se llama Singleton o Singleton, que es básicamente hacer toda una clase, todo eso, con el objetivo de solo crear un objeto, ¿no? O sea, existe este patrón de diseño y se usa, se llama Singleton. Singleton. No Sí. lo conozco. Nada, para que tengan de nombre, o sea, no es que siempre no, o sea, no se usa una clase, obviamente estamos en un embebido, sin sistema operativo, con un montón de cosas, y la hacemos de esta manera, pero sepan que existen, nada más que se nos extiende infinitas y... Obvio. No, yo de eso no tengo la menor idea, además. Bueno, no sé si conviene que apaguemos la luz. Sí. Para que Borman nos pueda ver. Sí. Apagale, Sí, era acá. A ver. Ay. Bueno, vemos esto y después paramos, vamos al recreo, ¿no? Voy a tratar de agrandar un poquito acá. Bueno, acá tenemos el ejercicio que venimos haciendo repetidamente. Ahora te toca a vos. Ok. El ejercicio que venimos repitiendo, escalado, está hecho igual, digamos, hace lo mismo y de la misma manera, con la diferencia de que ahora venimos diciendo, che, el tiempo que estamos usando es más o menos para ver el LED prendido y apagado. Ahora ya, con lo que sabemos, podemos mejorar eso de modo tal de hacerlo más razonable, que es que el tiempo que está prendido y apagado está controlado por nosotros con un tiempo conocido
sin estimaciones y sin errores ni nada, sino configurado por nosotros explícitamente a propósito. Para eso, a ese proyecto le agregamos el SysTick. Fíjense que la parte de aplicación es exactamente igual que antes. Prendo el LED, clavo acá en una demora a propósito, que se queda ahí, está hecho a propósito, así está mal hecho, pero a propósito, porque es lo que venimos usando. Podría, con lo que mostró Marcelo en las diapositivas previas, podría implementarlo de otra manera, pero lo dejé así a propósito. Es algo que no quiero que quede claro que está mal. O sea, voy a estar parado acá un segundo, voy a apagar el LED, voy a estar parado acá otro segundo y voy a volver acá. De nuevo, fíjense, microcontrolador 30 MHz, porque ahora, además de, nosotros sabemos el tiempo que vamos a estar trabajando, porque además configuramos el oscilador a una frecuencia que también nosotros conocemos. Entonces, este CPU ejecuta instrucciones, una instrucción por clock, en general, a 30 MHz. Serían 30 millones de instrucciones por segundo. Y está acá parado un segundo, quiere decir que ejecuta 30 millones de instrucciones, digamos, para nada. ¿Sí? Ese concepto les tiene que dar claro. Eso no se tiene que hacer. Porque mientras yo estoy acá un segundo, el mundo sigue girando. Entonces yo no me puedo perder eso. Bueno, aclarado eso, esta aplicación es exactamente igual que antes, o sea, con la diferencia de que la demora está implementada utilizando el sistema. Como, fíjense, cargo una variable global con un valor, 1000 en este caso, 1000 ticks, un segundo, porque voy a configurar el sysdig en un milisegundo, y espero hasta que la variable valga 0. Y en la interrupción del sysdig decremento la variable. ¿Sí? Así está resuelto. Bien. Respecto al... Fíjense que ya no hay más los for que hacían perder tiempo. Claro, no existe más la función delay con los foros. Ese delay se pone en cero porque el SysTick lo pone en cero. Si voy a la inicialización, tengo lo mismo que antes, o sea, la creación de los objetos. Pero ahora en la rutina de inicialización agregué mi caja negra, que es la inicialización del oscilador, que es esa primera llamada función, que me deja el micro trabajando en 30 MHz. Y después tengo dos rutinas, o sea, dos funciones, una comentada y la otra no, que ambas son lo mismo, la única diferencia que tienen un nombre un poquito distinto, que en realidad van a inicializar el sysdig para que haga ticks de 1 milisegundo y tenga las interrupciones habilitadas, se utiliza en clock de 30 MHz, pero tengo dos porque una está hecha con un tipo de, digamos, de acceso al sysdig y la otra está hecha con el otro tipo de acceso al sysdig. Estamos hablando con el que ofrece el fabricante y con el que hicimos hace un ratito con campo de bit union. Exacto, vamos a ingresar. Entonces, comentariando uno la otra, se activa una la otra. Chao. Claro, funcionan igual en realidad. Fíjese que esta en particular, que es la que vimos recién en la presentación, que utiliza los campos de bits. Ujú. Y arriba debería estar la otra, que utiliza el acceso que vimos inicialmente. ¿Sí? Las dos funciones hacen lo mismo, solo están ahí para que ustedes tengan ejemplos de ambas cosas. Si Se yo- llaman un poquito diferente, porque si no, no podrían estar juntos. Exacto, si no tendría que comentarlas si preferís no claro. comentar. Después en el header, que se llama como el micro, tengo las dos implementaciones de el modelado, digamos, del periférico. Tengo la inicial con la estructura SysTick, que tiene los registros enteros, digamos, y sus máscaras. Uy, opa, Ahí volvió. ok, toqué el cable. Y debajo de esa tengo la que utiliza los campos de bit con esto que acabamos de ver en la presentación, que es el campo de bit implementado, y las etiquetas para acceder en forma individual a los campos y a los registros. O sea, todo está conviviendo, digamos. No hace falta. Voy a elegir una y voy a usar la otra. O sea, en las próximas aplicaciones por ahí lo dejo porque me lo olvido, pero si no, lo voy a rajar y voy a dejar Claro, una de las dos. elegimos una de las dos. ¿Sí? Sí, vamos a tratar de acordarnos para que no se les mezcle. Y bueno, vamos a correr la aplicación ¿Cuántas líneas de código son? de código. Lo que pasa es que este es el punto H. El punto H tiene un montón.
Claro, el header es muy largo. Este no está entero, creo que está por pedazos. O sea, tiene los pedazos que usamos nosotros nada más. Pero el original de eso, de hecho ahora lo cambiaron. El original, por eso no te envié a vos, porque te lo fui a enviar y me encontré con que estaba hecho distinto. El original es un único header con todo. Y es kilométrico. Ahora lo que hicieron es que hicieron uno que adentro tiene, cada periférico tiene uno en particular. Entonces como que lo cortaron, nada, de otra forma, hacer lo mismo, lo cortaron en pedacitos, de modo tal que vos tengas no algo tan grande, sino algo más razonable. De todas maneras, hay periféricos, por ejemplo la DC o algún otro, que tienen una gran cantidad de registros y el header igual es kilométrico a pesar de que es más chico que ahora, ¿sí? Bueno, yo hice correr el software y van a ver que va a haber un LED parpadeando, un segundo prendido, un segundo apagado, como venimos viendo. Y para cerrar esto, les quiero mostrar cómo funciona. Entonces, vamos a eh, frenar la ejecución, vamos a resetear, y nosotros después de inicializar, en algún momento voy a caer acá en el SysTick, acá tengo las rutinas que dije, y acá arriba tengo la rutina del servicio de interrupción. Entonces, ahí lo único que hace, como ven, es decrementar esa variable global. Entonces, si yo lo hago correr con control R, lo que van a ver es que va a correr hasta acá. Va a correr hasta acá. Le pongo control R y corre hasta ahí. O sea, acá, una vez por milisegundo me va a ejecutar esto. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Porque cuando el SysTick llega a su cuenta terminal, activa el flag de interrupción y el sistema de control de interrupciones que venimos viendo vectoriza este handler que está configurado por nosotros, digamos por el usuario, y cae la ejecución ahí. Solo decremento la variable, ahí no tengo que hacer más nada porque se hace todo automático en este caso, y sigo adelante. ¿Sí? Nosotros vamos a construir mucho sobre esto, pero la base es esto. Es un motor que funciona a tiempos configurables por nosotros y siempre genera que cada ese intervalo configurable por nosotros, el código, o sea, el flujo del programa caiga acá. Basado en eso, vamos a construir todo el año. Vamos a tener muchas temporizaciones que hacer. ¿eh? Los, los dígitos de 7 segmentos hay que refrescarlos para poder verlos. La lectura del teclado hay que ir a mirarla permanentemente para ver si hubo un cambio en la línea de la tecla. Vamos a necesitar, si tenemos que automatizar una máquina, vamos a tener por lo menos 10 temporizadores diferentes. O sea, todo eso lo va a manejar el sistema ahí adentro. Y por defecto, lo que uno haga en la interrupción tiene que ser corto y me voy. ¿Por qué fue? Programa bicicleta haciendo otras cosas, mirando quizás puleando algo. Entonces, ese caminito que vamos a empezar a recorrer la semana que viene, bajo el título genérico de Callbacks, nos va a llevar a usar el SysTick de una manera particular, en donde cada vez que necesitamos una temporización, le vamos a pedir, che, SysTick, ocupate de este, y le mandamos una función. Y ocupate de este, y le mandamos otra función. Y ocupate de este, y le mandamos otra función, y lo vamos a poner en una lista. Y el SysTick, cada vez que venza, le toca a este, le toca a este, le toca a este, le toca a este, listo, me voy. Le toca a este, le toca a este, lo hago, chao, me voy. Vamos a dejar toda la temporización recorrida por ese marcapasos llamado SysTick, que es un spoiler, para seguir viendo hacia dónde vamos. ¿Vamos? ¿Puedo Sí. agregar algo más? Fíjense que la rutina es muy básica y es exageradamente básica. Ustedes podrían, como vieron antes, podrían poner ahí algo de código. De hecho, lo que Marcelo está diciendo es que vamos a poner algo de código ahí. Ahora, ahí hay un asunto que es muy importante, que es nosotros trabajamos como si fuéramos multitarea, digamos así. Pero no somos multitarea. En realidad, en cada momento del tiempo, la CPU está ejecutando una cosa sola. Entonces, cuando pasan cosas como esta, es importante que el código que está acá adentro sea chico. ¿Sí? Es muy importante. Si lo llevo al extremo del absurdo, puedo llegar a tardar ahí adentro más tiempo que lo que se requiere para que se genere la próxima interrupción. ¿Sí? Entonces eso
es un absurdo, Claro. digamos, y está inhibido porque está ejecutándose la propia rutina y qué sé yo, o por ahí se encola una en el sistema de anidamiento que tiene el sistema, pero digamos, eso es un absurdo. O sea, está como en el otro extremo de lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que esta ejecución sea breve. Así como no puedo trabar la ejecución en el main por motivos parecidos, en cada rutina de servicio de interrupción tengo que hacer algo concreto e irme. Y ese tiempo de ejecución tiene que ser despreciable eh, De la operación del while loop. o frente a la repetición ¿cómo se llama? Del evento. O sea, tiene Claro. que ser muchísimo menor que el Sí. próximo, el tiempo en el que va a venir el Y próximo las evento. cosas que ustedes tienen que hacer en el SysTick son tantas que empiezan a tener competencia lo que hay que hacer adentro del SysTick con la operación del sistema y los eventos que vienen del exterior, es que hay que cambiar el micro. Hay que Exacto. cambiar el micro y a otra frecuencia, che, te quedaste con... Usted piense que las interrupciones pueden ser priorizadas, por ejemplo. Entonces, ustedes llegan a una situación en la cual necesitan trabajar con prioridad de interrupciones, es que están en un extremo que no es conveniente alcanzar. Porque ya arbitrar para que todo ese asunto en donde todo calza con calzador funcione bien es extremadamente complejo y hay un riesgo de que no funcione de ningún modo. Porque está, como dice Marcelo, está como usando los recursos casi fuera de los límites Muy al de lo extremo, posible. muy al Sí. límite. Ustedes piensen que o sea, nuestro marcapaso, ya lo presentamos, es el SysTick. Nos va a permitir refrescar el display, barrer el teclado, analizar las entradas digitales, los distintos timers que vamos a utilizar. Viene cada, no sé, un milisegundo. El mundo del microcontrolador funciona en el orden del microsegundo, 1000 veces más rápido. Y nosotros ponemos un temporizador en el orden del milisegundo. Yo sé que cuando viene esa temporización, sí hay que hacer varias cosas adentro del SysTick. Desde el punto de vista de los tiempos humanos, ojo, Tenemos dos micrófonos. no, no, ¿esto qué es? No, esto no es un micrófono. No, no. Tenés razón. Desde el punto de vista de los tiempos humanos, yo percibo, me barrió el teclado, me refrescó el display, ejecutó los timers. Para mí ocurrió todo al mismo tiempo. En realidad no ocurrió todo al mismo tiempo. Hay un solo core, uno atrás del otro. Lo que pasa es que ocurre tan rápido para los tiempos humanos que para nosotros nos parece que ocurrió en tiempo real. Es un pseudo tiempo real. Si la cantidad de cosas que tengo que hacer es suficientemente grande que ya empiezan a competir los tiempos del tiempo real con la ocurrencia de eventos, me quedé chico con el micro y con la frecuencia de trabajo. O con la Más arriba. estrategia. O con la O con la estrategia estrategia. de cómo estoy resolviendo el problema. Está, ¿Sí? está. Bueno, hacemos un parate, ¿sí? Descansamos. Y la seguimos después del recreo. Vamos a hacer acá un stop.